Todavía no se ha unido nadie. Vamos a dar unos minutitos. Y en 5, pues a más tardar en 5 empezamos a presentar. Ya tenemos a Isabel Martínez de Colombia. Buenos días, Isabel. Bienvenida. No hay participantes. Muy buenos días, queridos Rocío y Alan. Un abrazo desde Colombia hasta Costa Rica. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros el día de hoy y ser parte de esta obra y desde este proceso colaborativo, promoción de la salud en la región de las Américas. Para las personas, una vez se van uniendo al evento, aparece en la parte inferior de la pantalla un registro de asistentes. A medida que llegan, ya está en el chat ubicado el registro de asistentes y la idea es que nos puedan ubicar allí sus datos de contacto. Estos espacios y estos foros internacionales, estos espacios interactivos para compartir experiencias son grabados y se suben a nuestra plataforma de tal manera que puedan ser utilizados por los interesados. Están siendo utilizados a nivel de formación, en pregrado, posgrado, en los ministerios, en espacios comunitarios. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y para abordar este tema tan, tan importante. Vamos a hablar de la gobernanza y las ONG para la abogacía de políticas saludables, dando continuidad a todo el proceso de reflexión que llevamos en este tema. Entonces, como les daba la bienvenida a ustedes, ustedes se conectan desde Costa Rica y para nosotros es muy importante la experiencia que ustedes tienen. Personalmente sentí al leer su artículo que es esperanzador. Vemos que sí es posible en un contexto tan complejo como el que nos plantea la pandemia.
un contexto en que realmente es tan difícil lograr apuestas que generen posibilidades reales para la salud de la gente, ustedes en su texto nos muestran si es posible. Entonces, hoy abro este espacio con esperanza, con ilusión, con la posibilidad de saber que si trabajamos juntos, como ustedes lo dicen en esta hermosa frase sacada de su texto, es posible definitivamente unir esfuerzos en favor de la salud. Yo quisiera pedirles a ustedes que se presenten para que quienes accedan tanto al artículo como a la grabación puedan conocer un poco más de ustedes. Entonces, mandándoles este fuerte abrazo desde Colombia, les doy la palabra a ustedes y les pido por favor presentarse. Muy buenos días a Connie y muy agradecida por esa introducción tan cariñosa y a la vez pidiendo disculpas porque como ustedes saben, estamos ahora desde nuestros hogares y entonces tengo algunos elementos distractores por aquí. Bueno, mi nombre es Rocío Sáenz Madrigal, yo soy médica costarricense, poseo una maestría en salud pública, tengo una larga trayectoria en el sistema de salud de Costa Rica. Trabajé en varias áreas, fungí como ministra de salud en el 2002-2006, luego pasé a la academia, donde empezamos este hermoso programa de navegación que hoy vamos a compartir con ustedes. Posteriormente estuve en la Caja Costarricense del Seguro Social. He participado y soy participante de múltiples redes a nivel de la región de las Américas y estamos aquí para compartir este hermoso camino que hemos hecho alrededor del trabajo de la gobernanza y las ONGs y asimismo agradecerle al profesor Alan, que es el que continúa, el haber caminado juntos este proceso tanto para la elaboración del artículo en este libro, sino también el día de hoy. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Sí, muy buen día a ambas y buen día a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar desde sus institutos, universidades, organizaciones diversas. Muchas gracias a Connie por este honorable, enorme esfuerzo de tratar de constituir redes precisamente a propósito del tema de la gobernanza, labor que es altamente titánica, sobresaliente, altamente meritoria. Entonces, muchísimas gracias a Connie por todo este esfuerzo de encadenamiento, ¿verdad? Que genera. Y por supuesto a María del Rocío, con quien me une la enorme gratitud de haberla conocido hace algunos años en un curso del posgrado en salud pública, en un curso de políticas de la salud. Ahí nos reunió el destino en forma casi que circunstancial porque no nos conocíamos y a partir de eso he valorado obviamente todo su quehacer acá en Costa Rica, donde ella ha sido baluarte importantísimo en la historia de la salud pública reciente de este país, ¿verdad? Y su servidor es salubrista también, tengo una especialidad, un posgrado en políticas públicas, exactamente en gobierno y asuntos públicos, y también en el área de la discapacidad, ¿verdad? Entonces, en ello nos hemos desarrollado en los últimos años, tanto en la Escuela de Salud Pública como en la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. En la Escuela de Salud Pública comparto el honor de estar con María del Rocío Sáenz desde hace algunos años. Así que mucho gusto. Pues muchas gracias. Va a ser un espacio realmente potente y maravilloso. Voy a leer acá lo que sintetiza el artículo base a partir del cual hacemos esta exposición. Dice, el artículo discute cómo la gobernanza, esto es el diseño y la aplicación de procesos, mecanismos y vínculos entre instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, repercute en vínculos colaborativos y transparentes en los servicios de salud y a la estrategia de promoción de la salud.
En este caso, nosotros desarrollamos una explicación a partir de un proyecto desarrollado aquí en Costa Rica denominado Mujeres que Salvan Vidas, modelo de navegación de pacientes, que ha sido desarrollado por profesionales de la promoción de la salud, por el prestador de servicios de salud del país, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, y un conjunto de organizaciones no gubernamentales que ha implicado toda una mejoría frente a las diversas barreras que enfrentan mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Es así como esperamos durante este tiempo en el que estamos compartiendo y a la hora que ustedes también puedan leer el artículo de este libro. Algunas preguntas de reflexión que nos gustaría colocar es ¿qué distingue y caracteriza a la gobernanza? ¿Cómo se vincula esta a los procesos de salud? ¿Cómo las redes y la participación condicionan el éxito de políticas saludables? ¿Y cuáles son los principales retos para la gobernanza en tiempos de pandemia? Pues importantes preguntas van a guiar nuestra reflexión. Querido Alan, ¿quieres compartir tu pantalla? Y vamos entonces a iniciar este Pensar Juntos. Magnífico. Vamos entonces a los elementos de fondo. Una vez leídas esas preguntas de reflexión que más que tener respuestas, lo que nos genera más bien son las ansias de tratar de compartir algunas ideas y que cada uno de nosotros pueda contribuir en esa construcción colectiva. Ante todo, ¿verdad? Y antes de proceder a explicar este caso, este proyecto en Costa Rica, cuyo origen se asienta a partir de una iniciativa universitaria precisamente diseñada intelectualmente por la doctora María Rocío Sáenz y conducida con una cohesión y una participación sumamente fecunda y armoniosa y de enfoque colaborativo por parte de muchas ONGs, ¿verdad? Que repercute en las instituciones, en la institución prestadora de los servicios de salud, y ella misma se da cuenta del bagaje, del impacto de esta obra. Es muy importante adentrarnos en algunos elementos propios de la gobernanza, ¿verdad? Que teóricamente nos cobijan y que nos reivindican el porqué el tema de la gobernanza en salud es sumamente importante. Y para esto hay que iniciar hablando de lo polisémico, ¿verdad? Y de lo evolutivo, que es por lo tanto el concepto de la gobernanza. Un concepto de gobernanza que, digámoslo de alguna forma, originalmente se homologaba a lo que se denominaba gobierno, esencialmente en la conducción y el control, ¿verdad? Que sabemos que es un proceso de conducción y de control, pero en un marco democrático de participación y de tratar de generar eficiencia en los actos que se hacen. No es el control autoritario, al contrario, es un control democrático, es hacer las cosas, hacerlas bien, solucionar problemas, potencializar oportunidades de desarrollo. Sabemos que en los años 70 y en los años 80 del siglo XX, la discusión sobre cómo mejorar la función pública generó propuestas paradigmáticas de muy diversa naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, recordamos lo que fue la nueva gestión pública, las discusiones sobre el cliente, el usuario, el ciudadano, el paciente, son parte de esta necesidad de construir modelos de cómo generar a partir de unas demandas que son cada vez más crecientes en la sociedad, respuestas, ¿verdad? En este marco, ¿verdad? La participación, la lógica de la participación ciudadana en el acto de gobernar se vuelve sumamente importante. Por eso, ¿verdad? Es que si bien al inicio se hablaba de conducción, ¿verdad? Ya luego se sinonimiza el concepto a lo que es la dirección, ¿verdad? Tal y como lo decía Natera, que nos parece fundamental cuando desarrollamos el concepto de la gobernanza. Estamos hablando aquí de capacidad del conjunto de instituciones y sus relaciones, ¿verdad? O sea, aquí el concepto se torna un poquito más amplio, y de aquí se funda, ¿verdad?, las formas de cooperación del Estado y la sociedad civil en la generación de redes, ¿verdad? Redes que ojalá
deben ser fecundas, profundas, sostenibles, que muchas veces tenemos que hacernos preguntas de si son fecundas, profundas y sostenibles, ¿verdad? Que además de todo exige un gran reto a la hora de gerenciarlas. En esta otra lámina nos sirve a nosotros para, bueno, ratificar que el momento en que nace toda la discusión acerca de la gobernanza, estamos hablando de problemas que son diversos y crecientes en la sociedad, más diversos, crecientes y complejos, deberíamos de decir. Diversos, crecientes y complejos, incluso muchos de ellos que llaman a cuentas a lo que uno denominaría la multidisciplinariedad y en algunos casos la interdisciplinariedad, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la gran pregunta es cómo responder a las necesidades, ¿verdad? Y un elemento que Natera y Koyman mucho habla, particularmente Koyman nos habla de que es que a veces creemos que todos son intereses individuales egoístas de los actores sociales, ¿verdad? Cuando muchas veces más bien podemos encontrar vías de comunicación para generar lo que se llama intereses compartidos. Y cuando sabemos que hay intereses compartidos, podemos atacar los problemas de mejor manera, de una forma más eficiente, ¿verdad? Sabemos que vivimos hoy un mundo atizado por la protesta, por la fragmentación de la convivencia, por la desconfianza, ¿verdad? Pero en medio de esa circunstancia, también tenemos esta vocación, ¿verdad? Que Connie nos decía al inicio, ¿verdad? Que es esperanzador, ¿verdad? Tenemos reacciones desde la base generando las gobernanzas que hacen que el sistema de convivencia, el sistema de administración, el sistema de gobierno, el sistema de conducción sean mucho mejores. Esto, ¿verdad? Hace que haya una generación de lo que se llama voluntariedad y de confianza, ¿verdad? O sea, la coordinación entre actores se vuelve fundamental y los problemas y los recursos deben ser gerenciados, ¿verdad? En el marco de una participación pública y nosotros sabemos muy bien que la rendición de cuentas y la transparencia deben estar presentes. Este diagrama que tenemos acá, que es una construcción a partir de Usata, Natera, Koyman, Cano, García, ¿verdad? Intelectuales que han escrito alrededor de la gobernanza, lo que nos habla es que tenemos lo que se llamarían los dominios, ¿verdad? Los dominios es que, bueno, estamos hablando de Estado y sociedad civil que se están engarzando y se están conectando, están colaborando, pero que a su vez, ¿verdad? Hay llamados a que también existan organizaciones internacionales o que, por ejemplo, las empresas también participan, ¿verdad? Si uno analiza la conferencia de Bangkok de Tailandia, la declaración de Adelaida, hay mucho énfasis en que las empresas privadas deberían de ser partícipes también de esta solución de problemas públicos en el ámbito de la salud y propiamente en la promoción de la salud. Y alrededor de estos dominios tenemos estos elementos, ¿verdad? El diseño de políticas públicas como parte de la solución de problemas públicos, la generación de capacidades, el presupuesto, por supuesto, hay que tener lo que se llama el tesoro, ¿verdad? Como uno de los elementos integrantes para generar respuestas públicas, el diseño de buenos objetivos, ¿verdad? La construcción de la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la gerencia. Algunos dirían que la rendición de cuentas y la transparencia, en vez de elementos en los cuales se deba trabajar, deberían de estar como nada más como principios. Tal vez hay esos rectángulos que tenemos nosotros al interior de la figura, pero más bien el esfuerzo es que alrededor de toda la hechura, de todo lo que se haga y de todos los otros elementos, la rendición de cuentas y la transparencia de verdad sea transversal, precisamente para generar uno de los principios importantes a la hora de la gobernanza, que es la generación de confianza. La generación de confianza. Entonces, si hay confianza, respeto, autoridad, interacciones, colaboración, interdependencia, estamos de alguna manera cohesionando la fabricación de esa o la hechura de esa manifestación de gobernanza que se está construyendo. ¿Y esto cómo se vehiculiza finalmente?
en la generación de estructuras, de redes y en las cuales operan reglas, ¿verdad? Y las reglas es lo que prácticamente hace el cemento a la generación, a la ebullición, a la creación de ese acto de gobernanza. Continuando con excelente introducción y marco conceptual, el profesor Alan Abarca, nos adentramos ahora a el caso que queremos compartir con ustedes, tanto en el artículo como el día de hoy, sobre la navegación de pacientes. En este sentido, vamos a tener como 3 momentos para ver este caso en especial, una primera parte introductoria, luego pasaríamos a ver un video y luego ya la parte más de mayor detalle sobre los resultados de la navegación y obviamente algunas lecciones aprendidas y algunas otras que esperamos que surjan de la participación de ustedes y de sus reflexiones, sea en este momento o en el futuro. La siguiente, por favor. Tal vez es importante comentarles que este proceso de navegación de pacientes es un proceso continuo y constante que ha identificado 6 pasos importantes para irlo implementando y desarrollando. Obviamente, parte de la identificación de un problema y una necesidad no atendida, y tal vez en ese sentido quisiera mencionar que en el contexto en el que nace y que está narrado en el artículo, el programa de navegación de pacientes, fue un momento en el que en ese periodo, específicamente hace más de 12 años, había una gran efervescencia a nivel público de necesidad, sobre todo de las mujeres, por tener una atención oportuna, continua y cálida. Entonces, en ese momento, paralelamente, la Escuela de Salud Pública estaba desarrollando la carrera de promoción de la salud. Y en ese momento, digamos que mientras en la academia se estaba desarrollando ese ejercicio de la formación de nuevos profesionales, que ustedes saben que llevan un proceso de profunda reflexión y de profundo apuesta para el desarrollo de profesionales en promoción de la salud. Como decimos en el artículo, en las calles se estaba manifestando una necesidad en la que las mujeres estaban planteando una gran preocupación. Entonces, a partir de ahí, y viendo esa situación, por un lado una necesidad y por el otro lado las capacidades, se pensó a construir este modelo de navegación de pacientes, que de alguna manera viene a hacer ese vínculo y ese enlace entre esas necesidades y esa respuesta institucional. Entonces, de alguna manera, nosotros sentimos que la navegación de pacientes se introdujo y esperamos que a lo largo de esta presentación y la lectura del artículo a ustedes les vaya quedando claro cómo fue que se fue incluyendo en el proceso de atención. Entonces, en ese sentido, se construyó evidencia para fundamentar el programa de navegación de pacientes. Se hizo un análisis epidemiológico, se hizo un estudio sobre vida con cáncer de mama, se hizo un estudio de barreras a las que enfrentaban las mujeres en el proceso de atención y se realizaron algunos estudios que le denominamos rutas de atención de los pacientes para realmente ver cuál era la oferta que se tenía e identificar esas barreras.
Entonces, con esos insumos, con esa necesidad y con esa construcción de información y de conocimiento, empezamos a conversar y a negociar con los hospitales, primeramente nacionales, primeramente regionales y el Hospital Especializado de las Mujeres, sobre cuál era la capacidad y cómo era que ellos estaban atendiendo el tema. Entonces, a partir de ahí empezó un proceso que le llamamos ahí de negociación con el hospital para poder obtener el compromiso de, al mostrar esas necesidades, poder tener no solamente el visto bueno, sino el acompañamiento de los profesionales, dígase desde la atención, los clínicos, los ginecólogos, los oncólogos, los técnicos, las enfermeras, tener ese compromiso dentro del hospital para empezar a indagar qué era lo que estaba sucediendo en ese proceso de atención. Entonces, a partir de ahí se identificaron las ONGs que estaban dispuestas a colaborar, y quiero decir que en este sentido, previo a la navegación de pacientes, las ONGs estaban trabajando con la abogacía alrededor de los derechos de los pacientes. Sin embargo, su participación y su trabajo no estaba siendo incorporado en el proceso de atención, sino que estaban de responsables de algunas de las actividades, pero no incluidas en el proceso de atención. A partir de ahí, desarrollar e implementar el entrenamiento para las ONGs y otros involucrados, porque consideramos que hacer esa introducción en los servicios de salud requería de un conocimiento. El voluntariado es necesario, es pertinente y responde a una necesidad, pero también requiere capacitación y formación para incluirse en esa dinámica de atención a nivel de los hospitales. Entonces, en ese sentido, una vez contado con la negociación de hospital y el tema de los ONGs, pasamos a la integración de los equipos de las ONGs con el hospital trabajando junto, y con la integración de los profesionales de promoción de la salud. Entonces, aquí vemos que ya es como un banquito de 3 patitas, ¿verdad? Que desde un inicio están en la identificación de las necesidades, en el diseño y en la ejecución. Y eso es sumamente importante. El quinto paso es ya implementar el proceso de navegación y obviamente el seguimiento y la evaluación. Aquí aprovecho para agradecer a uno de los promotores de la salud y a la doctora Vargas, que fue directora de la escuela en su momento, que fueron los que elaboraron esta lámina de síntesis de este proceso. Así que aprovecho para saludar a Alan Bejarano, que no sé si estará presente, pero que siempre debemos de recordar que es una persona que hizo un trabajo excelente al inicio del programa de navegación. La siguiente, por favor. Así como se hizo este análisis y esta puesta en escena, para decirlo de alguna manera, quisimos caracterizar a las ONGs que estaban participando. Entonces, en este sentido, hicimos este trabajo con base a la metodología planteada de Cernea, que plantea algunas características que deberían buscarse para los procesos de continuidad, de largo plazo, ¿verdad? Que no son esas acciones aisladas. Entonces, en las columnas vamos a tener esas categorías. Es que si esas ONG son fuertes, son frágiles o son débiles, si tienen un ámbito internacional o son centrales, locales o periféricas, si son grandes e integradas a redes pequeñas o son aisladas, y si son duraderas y crecientes o efímeras o de corta vida. Entonces, como ustedes podrán ver, cada uno de esos criterios se definió con una cruz si era menos, con 3 cruces si era más. Es una valoración de carácter más cualitativo. Y en la primera columna tenemos las ONGs que están participando en el proyecto de navegación. Entonces vemos que tenemos que una de las principales
yo diría que hay dos fortalezas que en términos generales tienen estas ONGs. Una, son fuertes. Eso quiere decir que en su misión y en su visión especifican el trabajo con pacientes de cáncer. Es decir, que en la parte formal constitutiva de sus ONGs está el trabajo con pacientes de cáncer. Y el segundo aspecto que es muy fuerte en estas ONGs es que son duraderas. Eso quiere decir que nacieron hace muchos años, que no es algo relativamente reciente. Incluso tenemos varias que son de 1983, algunas otras que nacieron en el 2012, y la última, que es, digamos, la más joven, es la del 2014. Entonces, vean ustedes que con base en esas características, esas son las dos fortalezas que tienen las ONGs. Sobre si son internacionales o centrales y locales, básicamente la mayoría son locales, digamos, son ONGs que nacieron en el caso de este caso en Costa Rica, son locales, pero vean ustedes cómo poco a poco, siendo locales, se van integrando a redes, ¿verdad? Entonces, en este caso, la mayoría están integradas a redes, tanto al interno del país como a nivel internacional. Entonces, lo que quiero decir es que aquí la capacidad nacional no son ONGs externas, no han sido impulsadas ni están siendo lideradas ni financiadas por o promovidas con aspectos puramente, digamos, como parte de una estrategia global. Son parte de una estrategia y de una necesidad global, pero nacen desde Costa Rica. Entonces yo creo que ese es un aspecto importante que queríamos mencionar. Ahora procederemos a ver el video y luego retomamos algunos aspectos importantes de navegación. Muchísimas gracias, Rocío. Vamos a proceder a ubicar desde sala el video. No tenemos sonido. Estamos viendo el video, pero tenemos dificultades con el sonido. No se ha activado el audio, me parece. Ya tenemos un problemita técnico pequeñito. Desde Brasil nos van a ayudar a activar el sonido. Mientras tanto, me permito tomar la palabra unos instantes mientras nos ayudan a activar el video. Una apuesta de promoción de la salud en la región de las Américas ha sido poner a dialogar la teoría y los aprendizajes con las experiencias. Y ha sido muy interesante cómo abre el espacio Alan y tiene unas ideas, fuerzas bien importantes desde la teoría. Nos habla de potencializar oportunidades de desarrollo, nos habla de la importancia de la participación ciudadana y cómo podemos lograr formas de cooperación entre el Estado y la sociedad civil para trabajar juntos por objetivos comunes y por intereses compartidos. Y nos habla, Alan, de la importancia de la generación de confianza para poder construir redes. Ya cuando tú empiezas, Rocío, la reflexión, nos hablas de cómo eso es posible, cómo aterrizamos eso y lo hacemos realidad. Y hay tres elementos que quisiera recuperar de lo que tú dices, mientras Adolfo nos puede ayudar con el video. Uno, ese enlace entre las necesidades de la gente y las respuestas que se dan desde lo institucional y las respuestas que se dan desde el Estado y desde el gobierno y desde lo institucional y la gestión de salud. Otro elemento importante que me pareció y que vale la pena resaltar es esa conexión que tú planteas, Rocío, con la cotidianidad y las realidades de la gente.
cómo necesitamos para lograrlo acompañar los procesos y estar conectados con esas particularidades para hacer ajustes oportunos. Y cómo la gente participa en todos los momentos del proceso. No es en un momento, sino tú nos relatas, participan en todos los momentos del proceso. Y finalizas con una idea fuerza muy importante y es lo local, la voz de lo local. Cómo desde lo local y desde es lo territorial y lo local se construye y logramos conexiones con redes. Y entonces, pues quise retomar esas reflexiones aprovechando esta dificultad técnica y ya se puede volver a poner el video con el sonido activado. Muchas gracias, Adolfo. Tienes entonces tú el control de la sala. Navegar por el sistema de salud pública es una tarea difícil, especialmente para las pacientes con cáncer de mama en Costa Rica, un grupo que no deja de crecer. Según datos del Registro Nacional de Tumores, cada año se presentan poco más de 1000 nuevos casos en el país y solo el año pasado murieron 317 mujeres. Esta es la primera causa de muerte por cáncer en la población femenina de nuestro país. La incidencia comienza a aumentar, ¿verdad?, desde hace varios años y con la situación que tiene la caja en lo que es operativizar los servicios que brinda a los pacientes en general, por ser esa problemática tan seria en las pacientes, a veces uno le gustaría que esos servicios sean tal vez un poquito más fluidos, más rápidos, más cálidos. Pero, ¿por qué es que este proceso se dificulta más para las pacientes con cáncer de mama? Para responder esta pregunta, visitaremos uno de los hospitales más grandes de nuestro país, el Hospital San Juan de Dios. Este hospital tiene aproximadamente unos 4 kilómetros de distancia en pasillos. Una paciente con cáncer de mama debe recorrer al menos 2 kilómetros y 400 metros dentro de esta institución solo para hacer trámites administrativos. Esto es, asumiendo que la paciente sabe exactamente dónde tiene que ir y conoce la ruta para llegar de un punto a otro. Si uno analiza la organización del servicio, podría tal vez establecer, en conjunto con el servicio, cómo podrían acortarse esas distancias, ¿verdad? Y facilitarle a la paciente, más que son pacientes que pues no se sienten bien, ya sea por su situación del cáncer, y mentalmente tal vez no están en su mejor disposición para hacer todos estos recorridos. Esta es solo una de las muchas dificultades que enfrentan las pacientes. Una problemática que llamó la atención de académicos en la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, que hoy trabajan con la caja por medio de un programa que pretende atacar los índices de mortalidad y mejorar la experiencia de vivir y sobrevivir el cáncer de mama en nuestro país. Apretamos donde está la areola y otro círculo más pequeño ahí, más continuo, no lo deje porque si dejamos, ahí podemos encontrarnos una pelotita. El proyecto surge de investigaciones realizadas por la Universidad de Costa Rica en conjunto con la Universidad Nacional, donde planteaban que había muchísimas barreras para que las pacientes pudieran llegar a su proceso de tratamiento. El programa de navegación de pacientes inició en el 2013 y desde entonces lucha por mejorar la condición de miles de mujeres con cáncer de mama en nuestro país. Empezamos a trabajarlo a nivel de los hospitales. Básicamente aquí pioneros han sido el Hospital de Heredia, el Hospital de Alajuela. En este momento hay un grupo fuerte en el Hospital San Juan de Dios. El programa opera en centros médicos a través de su red de voluntarias, que se llaman navegadoras. Estas mujeres, mayoritariamente sobrevivientes de cáncer, se dedican a ayudar a las nuevas pacientes. El programa de navegación es una señora que acompaña, una navegadora que acompaña a esta paciente desde que sale el consultorio a ir a sacar todas estas citas.
Y no es solo ir a sacar las citas, sino que ellas se dejan los datos de las pacientes para estarlas llamando y recordarles las citas, las fechas de las citas. Nosotros aquí hacemos una articulación tripartita entre las ONGs, los servicios de salud y la universidad para al final acompañar o guiar a estas mujeres en ese mar de incertidumbre que es vivir con el cáncer de mama. El programa inició con solo 9 navegadoras. Hoy ya son 120. Estas mujeres, más que ser acompañantes de las pacientes, se han convertido en un importante grupo de voceros que dan a conocer las distintas necesidades del paciente. En un hospital vimos que al hacer la ruta de que es todos los servicios por donde pasa la paciente y los tiempos que duran cada uno de estos servicios, para que la paciente fuera intervenida en un caso, se duró aproximadamente de 224 días. Se identificaron, digamos, cuellos de botella se refieren a puntos en donde la paciente llegaba, entregaba, digamos, su solicitud de examen y pasaba ahí sin ninguna información, 2, 3, 4, 5 días, semanas, sin saber qué era lo que pasaba. Entonces ahí se han reducido tiempos. Las pacientes de cáncer de mama tienen la particularidad de que son pacientes que a veces tienen, además de las barreras que puede tener el servicio, tienen también algunas barreras que nosotros llamamos como barreras internas. Se relacionan con diferentes aspectos socioculturales que a veces limitan que la paciente pueda acceder a los servicios con la misma propiedad que lo puede hacer un paciente tal vez que tiene otro problema. Muchas veces hay muchas comunidades donde los esposos no las dejan asistir porque por su machismo y X cosas no quieren. Entonces esta paciente va postergando su tratamiento, llega en una etapa en que está muy avanzada y difícilmente puede sobrevivir. El cáncer de mama pues es un cáncer que se puede detectar precozmente. Eso quiere decir que uno puede prevenir la mortalidad de estos tipos de cáncer en pacientes cuando se diagnostica tempranamente. Entonces, cuando uno ve casos de pacientes que vienen al hospital ya con situaciones muy avanzadas, uno piensa que eso no debería ser, puesto que tenemos todos estos elementos que lo podrían evitar. A veces la mujer está cansada, está agotada, está preocupada por sus niños, por su relación familiar, por su relación de pareja. Las navegadoras captan como esos factores de riesgo que podría estar pasando la mujer como un riesgo para abandonar el tratamiento. Eso se lo comunica al equipo y el equipo de salud la aborda para darle la atención. Es una paciente que está enfrentando muchas situaciones, no solo el cáncer, familiares, de niños pequeños, quién se los cuidará, y eso muchas veces las hace titubear en si siguen o no el tratamiento. Ahí nuestro impulso, nuestra llamada, nuestro acompañamiento les dice vale la pena, un día más, y de esta manera pues creo que vaya el nombre que estamos salvando vidas. Y la idea era precisamente poder digamos, lograr el que si el cáncer se detecta a tiempo, se salva una vida. Y eso es lo que está, digamos, apuntando este proyecto. Al volver de la pausa, conoceremos el impacto que ha tenido este programa, no solo en quienes hoy deben sus vidas a las navegadoras que las han acompañado a través de su enfermedad, pero en los procesos de tratamiento y tiempos de espera que hoy son mejores gracias a este esfuerzo. El 18 de agosto del 2015 fue diagnosticada con cáncer de mama. Digo, todo lo que me tengan que hacer, que me lo hagan, porque no me quiero morir todavía, necesito estar viva por mis hijas. Es muy difícil, uno se siente desorientado el primer día con toda esa cantidad de papeles que uno dice, ¿qué hago? ¿Dónde los llevo?
se vive muy duro ahí, las horas que uno está de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Cuando ya uno termina la quimio, uno da gracias a Dios. Si no hubiera sido por las señoras, doña Ana, las navegadoras, yo creo que no estuviera como estoy ahorita aquí. La caja no le ayuda a uno con pasajes ni eso. Ya usted tiene su seguro, usted tiene que empezar a sobrellevar. Gracias al proyecto de las señoras, yo aprendí a sobrellevar con ellas los gastos de mis pasajes con ayuda de ellas mismas, porque ellas me ayudaron a vender ropa, o sea, me ayudaron con todo. Entonces yo, gracias a eso, pude venir los 3 meses de quimioterapia al hospital. Ese es mi objetivo, ayudar a futuras pacientes, porque yo pasé todo el proceso de la enfermedad y eso es lo que quiero, ser una dama voluntaria en este hospital. Al día de hoy, el programa de navegación ha ayudado a 728 pacientes y se ha implementado en 6 hospitales, donde hubo un promedio de 6 meses de reducción de tiempo de espera en el primer año. Uno de los hospitales que se ha destacado por su reducción de tiempos de espera es el de Heredia, donde se logró reducir por 8 meses. Aunque el programa lleva solo un año de haber sido implementado en el Hospital San Juan de Dios, su impacto ha sido importante. La propuesta fue hace 3 años al antiguo jefe de departamento y a mi persona, y comenzó a funcionar hace más o menos año y medio. Sí, funciona, el programa funciona, hemos visto buenos resultados, tanto así que el paso que sigue es ampliarnos al resto de la red. Muchas veces las mujeres al principio dicen que no, que ellos tienen apoyo, que están con la familia, etcétera. Y ahí hay un poco de resistencia. Otras dicen que sí, claro, yo quiero que sea acompañada, me encanta. Pero luego en el proceso de atención, esas que fueron juntas se encuentran en el tratamiento y ven la ventaja de estar siendo acompañadas. Este proyecto tiene 3 años, 1 año y medio de estar aquí en funcionamiento en el San Juan de Dios y hemos sido testigos que se han salvado muchas vidas, pero creo que la meta es poder llegar a tener más voluntarias que puedan intervenir de una manera como lo hemos aprendido y como hemos sido entrenadas por el proyecto. Aproximadamente en este hospital la cobertura anda por un 35%, ¿verdad? En otros centros médicos anda aproximadamente por un 85%, eso es en los hospitales regionales, pero nuestra meta es que a partir del próximo año, en 1 o 2 años, tener una cobertura de entre el 60 y el 80% de todos los hospitales nacionales. Eso cambiaría lo que es la experiencia de vivir con cáncer de mama, de padecerlo. La posición ha sido a que era necesario concluirlo, elaborar el modelo, evaluarlo, sistematizarlo antes de pasarlo como a otros tipos de cáncer. La siguiente, por favor. Bueno, como pudimos ver el modelo de navegación así en ese reportaje que hizo un medio de comunicación costarricense en un programa de televisión, ahí quisimos y consideramos que era el que podía dar esa visión general. Pero también en esta parte queríamos compartir con ustedes cuáles son esas acciones que se hacen en la navegación, qué es lo que hacemos realmente, ¿verdad? Más allá de la parte más general. En este sentido, hacemos lo que denominamos acompañamiento presencial. Este es un acompañamiento físico personalizado, es decir, a cada paciente se le asigna una navegadora, ¿verdad? Que la va a acompañar durante el proceso de atención. Hacemos unas llamadas de seguimiento telefónicas
básicamente para ver cuáles son, cómo se siente, cuál es su preocupación, si sabe cuáles son los pasos que tiene que continuar, así como identificar algunas necesidades de apoyo. En el camino también nos dimos cuenta que era importante hacer llamadas de recordatorio. Esta es para recordar las citas, ya no solo saber si la paciente sabe si tiene que acudir, si tiene quien la acompañe, si realmente va a acudir. Y toda esta información se coloca en un registro de datos para luego ser analizadas. Con base en esa información y con los datos que tenemos de los hospitales, ¿verdad? Elaboramos la ruta que tiene que seguir la paciente y vamos colocando la información de los seguimientos, qué es lo que la paciente nos comunica. Por ejemplo, que no tiene recursos para el traslado, que hay un alto riesgo de abandono de tratamiento porque no tiene quien les cuide a los hijos, que el esposo también está enfermo, el que en el trabajo la están viendo fea porque está faltando mucho por atención y ella no ha comunicado que tiene un cáncer. Efectivamente, todo eso lo vamos registrando. También vamos identificando los cuellos de botella, como lo presentó la doctora Vargas, es decir, esos procesos o procedimientos que se planteaban al interior del hospital que no daban un valor, y obviamente toda esa información se valida con los servicios de salud para que en forma colectiva ellos puedan tomar decisiones para modificar algunos procesos al interno. Entonces, la información que nosotros registramos en la base de datos es una información que es confirmada 3 veces en el seguimiento de las pacientes, en el recordatorio y al consultarle cómo le fue en el próximo seguimiento. Entonces, la información, y vean ustedes que esta es una información que se construye con la voz de las pacientes. Son la voz de las pacientes. Nosotros no entramos a ver el expediente clínico del paciente, que eso es muy importante. La siguiente. Entonces, como les decía, tenemos una base de datos que hace un control de seguimiento. Ahí ven ustedes la fecha. Aquí hemos quitado la cédula por un tema de protección de la identidad de los pacientes. Si el seguimiento se hizo, fue presencial o fue llamada por teléfono. ¿Qué sucedió con esa llamada? Si contestó, si no contestó, si no había nadie en la casa, si hay que volver a reprogramar. Y con base en esa información tenemos estos diferentes botones en el programa que estamos trabajando muy fuertemente con alianzas público-privadas para tratar de llevar esto a una mayor digitalización. Pero por ahora estamos trabajando con estos botones un poco para gestionar la ficha de cada una de las pacientes, para ver el control de las fichas, para hacer los ingresos y seguimientos, para ver el seguimiento 1, para la edición de esos seguimientos, para la búsqueda del paciente que no tiene contactos. Digamos, a veces sabemos de una persona, pero no dice que no tiene contactos, entonces siempre es importante que esa persona tenga alguien más, además de ella que está siendo tratada. Obviamente, si ingresan las citas, se editan las citas y se hacen un reporte para que se comparte con las ONGs, con los servicios de salud a nivel de cada uno de los hospitales, y posteriormente se hace un informe general. La siguiente. Para tener algunos datos, vean que el video fue para el 2015, ¿verdad? Aquí ya estamos en el 2017. En ese momento teníamos, digamos, información de 4.603 pacientes, 2.105 estaban activas en ese momento. Habíamos realizado más de 10.000 acompañamientos efectivos. Y 482 no efectivos, es decir, que no contactamos a las personas, ¿verdad? En la primera llamada.
se hicieron 51.150 seguimientos. Acuérdense que había una diferencia entre acompañamientos y seguimientos. El seguimiento es más vía telefónico, ¿verdad? Aquí hay también en acompañamientos llamadas telefónicos, pero era más presencial, y más de 6.000 no efectivos, y teníamos 1.962 solicitudes de las pacientes. Es decir, que ya no solamente nosotros las acompañamos, sino que ellas piden apoyos. Entonces, vean ustedes que tuvimos más de 61.000 contactos efectivos y más del 75% de las pacientes son captadas al inicio del tratamiento, es decir, en el momento en que se les dan los datos. Entonces, aquí compartir algunos datos. 4.162 pacientes, ¿verdad? 16 fueron hombres de esos 4.000, ¿verdad? 93% son costarricenses. El tipo de seguro más importante es el seguro familiar. Recordar que Costa Rica, nuestro sistema de salud está basado en la seguridad social y por lo tanto las personas pueden tener, son cubiertas por el seguro social, ya sea porque tienen un aseguramiento directo cuando son trabajadores o por los familiares, puede ser el esposo, una hija, ¿verdad? Que le cobija, se extiende esa protección a la familia, en este caso a las mujeres, ¿verdad? 24% son pensionadas o tienen algún seguro en que el Estado los cubre y 12% tienen otras categorías. 27% se ubican en la categoría de viudas o divorciadas. En ocupación, el 53% son amas de casa, 23% están en el trabajo formal, 18% son pensionadas, 54% son casadas o están en unión libre, 19% son solteras, y en el nivel educativo 43% había cumplido la primaria, ¿verdad? 26% en secundaria y 26% en educación superior. Tal vez para ir concluyendo en este tema, decirles que dentro de los resultados que se mencionaron en el video y que hemos documentado, es la reducción global de 136 días en 3 hospitales en el proceso de atención, sobre todo en este periodo 2017-2018, que aprendimos que a mayor cobertura de las pacientes que llegan, cuando hablamos de cobertura, la cobertura del programa de navegación, ¿verdad? A mayor cobertura de las pacientes que llegan a cada uno de los hospitales, tenemos mayor reducción en los días. Y que el 75% de las pacientes se redujo 190 días en el hospital, un hospital regional, 74 días en un hospital nacional y 70 días en el hospital especializado de las mujeres. Para el 2017-2020, obviamente se ha fortalecido, hemos recibido muchas valoraciones por los servicios de salud sobre cómo este modelo se integra, ofrece todavía mayor integralidad a los servicios de salud, y los servicios de salud también manifiestan su compromiso. Hemos documentado 56 servicios comprometidos, entre 5 y 14 por cada hospital son los que participan en la atención de la paciente. Asimismo, vemos importante mencionar que la flexibilidad del equipo de trabajo es muy grande porque a raíz de la pandemia tuvimos que empezar a hacer acompañamiento desde los hogares. En este sentido y atendiendo a una solicitud que nos hizo Connie, y sobre todo también para llevarlo a la actualidad del tiempo de pandemia, ¿verdad? Tenemos que decir que tuvimos que adaptarnos y ser flexibles para la innovación. Obviamente hubo una voluntad política para poder hacer este trabajo. Participación de todos los actores, no solo como informantes, como lo mencionaba al principio, sino también los usuarios.
la verificación de la información, la portabilidad de la información, la visibilidad de incorporar, estamos visualizando a partir de este año la importancia de que estos datos pudieran ser incorporados al expediente digital único en salud que tenemos todos los costarricenses, y que esta información no se quede solamente para el proyecto, sino que forme parte del expediente. Ya la Caja Costarricense de Seguro Social venía planteando un apartado especial de información propia de los pacientes, entonces estamos en esa conversación, y obviamente la disponibilidad de recursos. En ese sentido, obviamente quisiéramos tener el diseño de una app para navegación, para integrar todavía más los esfuerzos integralmente, y para que esta ficha y esa base de datos poder tener datos en línea, porque obviamente hasta el momento tenemos ficha, tenemos papel, tenemos que verificar, tenemos que elaborar la base de datos, y obviamente entre más automatizado tengamos los datos, más pronto los ponemos para que la gente pueda tomar decisiones tanto clínicas como de gestión, como para la misma paciente. Y obviamente que siempre la prioridad es la continuidad en el servicio. Y entonces, en ese sentido, hicimos navegación virtual, que llamamos. La siguiente. Y ahí identificamos algunas nuevas barreras que surgieron para el COVID. Básicamente, las mujeres empezaron a manifestar un temor de asistir al hospital por el virus. Estaban conscientes de que son pacientes que están con quimioterapia, que están inmunosuprimidas, y les daba mucho temor dos cosas: morir por el virus y morir solas. Yo creo que eso es un aspecto que no es solo en el caso de cáncer de mama, pero eso impactó mucho en los primeros días. La situación económica de las pacientes, las medidas que se tomaron sanitarias para controlar el tránsito, el cierre de algunos establecimientos, etcétera, también hizo que hubiese una pérdida de empleo y por lo tanto de ingreso a las familias, ¿verdad? La ubicación geográfica de las zonas alejadas, ¿verdad? Entonces, las personas que estaban más lejos les daba mucho más miedo acudir a los servicios de salud. Algunas podríamos decir, se les rompieron las redes de apoyo, porque ya ahora la gente durante la pandemia, más bien ellas se fueron a apoyar a sus hijas, a cuidar a los nietos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí ya había como otra prioridad familiar y ya no tanto la atención propia de la mujer. Obviamente la ansiedad y la incertidumbre de la pandemia, que todavía la vivimos el día de hoy, en el proceso de atención de las citas, y las pérdidas de citas por resultados positivos del COVID. Es decir, tenemos documentadas pacientes de cáncer de mama que fueron positivas, entonces no podían acudir a su quimioterapia porque estaban en cuarentena. Básicamente, cada uno de esos datos se gestionan con los servicios de salud, entonces se trata de informar y aclarar las inquietudes a las pacientes, brindar información sobre qué hacer para resolver la barrera, ofrecer números de teléfono y contactos de los servicios para hacer las consultas que se requerían, y coordinar con el servicio para gestionar la barrera identificada. Por ejemplo, si la quimioterapia se interrumpió, cómo retomarla rápidamente para no perder esa ventana de oportunidad de tratamiento, o si se hizo la cirugía y tocaba radio, o la quimio y tocaba radio, cómo no perder esa ventana de oportunidad, porque después de pasado un tiempo entre el procedimiento previo y la radioterapia, sobre todo, si no se hace en esa ventana de tiempo, ya después el efecto sobre el tratamiento y las posibilidades de cura y calidad de vida de la paciente disminuye. Y para ir concluyendo, decirles que tal vez un aspecto que no mencioné al principio: cada paciente que ingresa al programa tiene que firmar un consentimiento informado, ¿verdad? Ese consentimiento informado en el que
nos autoriza como proyecto a utilizar esa información para mejorar su atención. Entonces, yo creo que eso es muy importante, es acordado con las ONGs y con los servicios de salud. Lecciones aprendidas, creemos que definitivamente es muy importante tener un reconocimiento y caracterización del problema o la situación que se va a intervenir con un modelo como este. Como decía al principio, es una construcción permanente y conjunta de las alianzas estratégicas y de los ajustes al modelo. Y ven ustedes que siempre las ONG, los servicios de salud y la academia. Es decir, las personas son parte del diseño, son parte de la implementación y son parte del análisis, elaboración y el aprendizaje. Obviamente el sistema de información, como les decía, que parte del consentimiento informado, protección de datos sensibles que debemos de tener, obviamente se maneja con toda la discrecionalidad, y en el proceso de capacitación a las navegadoras, este es un aspecto sumamente importante de no compartir nombres, datos ni hacer referencias. Se han elaborado fichas y protocolos de atención, se ha elaborado la base de datos y es un proceso de mejora continua. Obviamente organización y la gestión de barreras e inequidades, que consideramos que es parte del trabajo que hacemos, y la motivación y capacitación permanente del equipo de trabajo. Y quisiéramos terminar con esta frase que está en el artículo, que las redes se basan en la cooperación, en ese rasgo horizontal y en intereses comunes para impulsar acciones o políticas públicas. Y aquí hago eco de las primeras palabras de Connie en esta presentación del día de hoy, de la importancia de ese trabajo colaborativo y de identificar esas necesidades para accionar hacia políticas públicas. Querida Rocío, querido Alan, muchísimas gracias. Vamos entonces a abrir nuestras cámaras y abrir el espacio de diálogo con las personas que están en sala. Ya tenemos una pregunta en el chat. Nos dice Angélica Castellanos. Buenos días. ¿Cómo se puede lograr que los sistemas de salud reconozcan la importancia de conectarse con las necesidades de las personas e ir más allá de ofrecer los servicios? ¿Cómo lograron eso? Porque realmente es difícil. Bueno, yo creo que parte de que hubo evidencia. Es muy importante la construcción de la evidencia. Eso es lo primero. Segundo, la construcción de alianzas, de visiones, ¿verdad? Y lo tercero es que se identifican esas oportunidades para intervenirlas como parte de una mejora, ¿verdad? Porque a veces podríamos decir que las normas, los protocolos, todo está escrito, pero a la hora de implementarlo y de elaborarlo, sobre todo con la alta rotación de personal de salud que tenemos a nivel de hospitales, ¿verdad? Que trabajan por turnos, que no siempre son las mismas personas, la gente entra y sale de los servicios de salud, ¿verdad? Hay una dinámica propia de los servicios de salud que hay que asumirla como una realidad y que tenemos que fluir con esta información, con todas esas personas que están moviéndose ahí. Y yo creo que la claridad de que cuando en la Carta de Ottawa se hablaba de que había que reorientar los servicios de salud, creemos que esa reorientación no ha tenido toda la fuerza que hubiésemos querido en todos estos años. Y sin temor a decirle, este es un proyecto que entra directamente en ese tema, en cómo modificar ese proceso de atención que va dirigido hacia las personas, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ahí hay un aspecto, digamos, evidencia, confianza, como se planteó en la parte conceptual, tener la claridad y la transparencia de plantear los temas y plantearlos no como un tema de señalamiento de que algo mal se está haciendo, sino como un punto de mejora.
¿verdad? Ese tema es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros como profesionales de la salud estamos y creemos que estamos haciendo lo mejor que podemos por el paciente. Esa es como nuestra razón de ser. Entonces, cuando se señalan algunos puntos de mejora, tienen que ser validados con los mismos prestatarios. Porque no es una observación externa, ese es el cambio que hace Navegación. Yo lo dejaría ahí por si, no sé si don Alan quisiera agregar algo más. No, yo creo que la experiencia de Navegación, ¿verdad?, ha tenido el mérito de no solo generar confianza, también mucho depende de las autoridades, o sea, de las personas que están al frente de las organizaciones. Cuando una persona al frente de una organización no ve competencia, no ve un trabajo adicional, ¿verdad?, sino ve una oportunidad de mejora, un servicio humanizado, la posibilidad de concretar la denominada calidez en los servicios, no dejarlo como eslogan, ¿verdad? Entonces, estas circunstancias de organizaciones que levantan la mano, visibilizan un problema que muchas veces las autoridades de un servicio de salud les permanecen vedado. Bueno, ahí ven lo que denominábamos al inicio como un interés común, ¿verdad? Se genera el interés común, no son intereses particulares, sino que, mira, a mí me sirve que no haya pérdida de citas, a mí me sirve que el sistema de salud responda, a mí me interesa esa sanidad de las personas, a mí me interesa que las personas no sientan el acompañamiento o sea, no es el castigo de ir a un centro de salud, sino que es una oportunidad de mejora de su estatus. Entonces, a mí me parece que esa capacidad que tienen los gerentes o las personas que están al frente de las organizaciones para confiar en que pueden haber intereses comunes es esencial para que vayan más allá de simplemente la prestación de un servicio técnico o un servicio profesional. Qué importante reflexión, porque fíjense cómo en las miradas y en las lógicas tradicionales nosotros mostrábamos los resultados que se ajustaban a lo que esperábamos y nos limitábamos a ofrecer servicios. Desde esto que ustedes nos plantean es muy importante en ese generar evidencia, en ese generar alianzas, también identificar en las dificultades oportunidades y retos. Oportunidades y retos que nos permiten realmente conectarnos con un logro de los objetivos mucho más allá de esas cifras iniciales, de tal manera que los tratamientos sí tengan una continuidad. Pues tenemos otras dos preguntas desde México. Daniela Frutos nos pregunta, buenos días, quiero externar una felicitación por compartir bases teóricas y la admirable experiencia mostrada por medio del programa. Mi pregunta es, ¿se ha fortalecido la colaboración tripartita entre ONG, servicios de salud y academia derivado de los cambios por la pandemia? ¿Se ha fortalecido esa colaboración? Bueno, yo le diría que... En el contexto de pandemia, a veces pensamos que... Perdón, se congeló un tirito, no te escuché, Connie. Tienes la palabra, querida Rocío, para responderle a Daniela Frutos de México. Ok, gracias. Bueno, una importante pregunta, tal vez decirles que si bien yo no podría decir que se ha fortalecido, pero no se ha fracturado. Y eso es un logro. Ustedes saben que uno de los mayores retos que tenemos en salud pública es sostener los logros para luego enfrentar los retos. Tuvimos que adaptarnos a la virtualidad, ¿verdad? Por múltiples razones, ¿verdad? Porque las visitas a los hospitales se cancelaron, porque las visitas, digamos, la gente que iba a visitar a los pacientes internados, nosotros hacíamos seguimiento a los pacientes encamados, ¿verdad? Eso hubo que suspenderlo. El hecho de que hubieran cuarentenas y casi cierre total al principio también generó una
una situación de adaptación de los mismos profesionales de la salud que tenían que trabajar algunos desde la casa, ¿verdad? Entonces ya no era lo mismo recibir una barrera de una pérdida de cita de una persona si al otro lado del teléfono en el hospital no contestaba ya la persona porque estaba haciendo teletrabajo, para decirlo de alguna manera. Entonces ahí hubo que hacer una adaptación. Y en este momento, precisamente, la Caja Costarricense de Seguro Social está evaluando la posibilidad de la institucionalización del proyecto. Teníamos cita hace unas semanas y se pospuso por razones de la propia pandemia y esperamos que pronto tener esa respuesta. Pero hay una digamos, visión institucional de poder institucionalizar esta propuesta. Incluso a veces se habla de que no sea solo para cáncer de mama, que podría hacerse para otros. Entonces, bueno, eso ustedes saben que de tener esa intencionalidad a lograrlo, si nosotros aquí llevamos 14 años en la construcción del modelo, ¿verdad? Hacer ese paso de institucionalización va a requerir todavía mucho tiempo, mucho ajuste, mucha adaptación, pero bueno, eso es lo que diría, que no se ha fracturado, se ha sostenido e inclusive está la posibilidad de que se institucionalice. Dentro de las conversaciones se ha planteado desde el inicio que el rol de la academia debería de permanecer para asegurar que esa voz, ese análisis esté siempre presente, porque los servicios de salud, cuando estamos en los servicios, tendemos a, digamos, a absorber esa situación. Entonces, se ha planteado la posibilidad de como una especie de observatorio de navegación. Pero vamos a ver que no quiero adelantar hasta no tener la propuesta institucional que están elaborando en la Seguridad Social. Qué importantes aprendizajes. Tenemos otra pregunta. En el caso de las comunidades que tienen poco acceso a los servicios de salud por varios factores, pregunta Isabel Martínez, ¿cómo se logra desde la atención primaria en esos lugares detectar las necesidades de atención urgente y atención de mayor nivel? Bueno, tal vez es importante mencionar dos aspectos. Recuerden que nosotros tenemos un sistema de salud basado en atención primaria, ¿verdad? Entonces yo diría que lo primero es acceso a los servicios, no solo como acceso directo, sino como punto de entrada al sistema de salud, que ese realmente es uno de los temas fundamentales. Y decirles que en el caso de navegación, nosotros empezamos a navegar a nivel de los hospitales y hacer el análisis de ahí para atrás que había pasado con los pacientes, porque el clamor que tenían en aquel momento las pacientes era: yo tengo cáncer hoy y no me lo están tratando oportunamente, yo quiero que me lo resuelvan hoy, ¿verdad? Entonces, por eso empezamos realmente ahí. Pero cuando hemos analizado este tema, por ejemplo, con cáncer de cervix, ¿verdad? Que es otra patología, otras características y otras condiciones, hemos visto que a ese nivel sería muy importante el poder contar con estos grupos organizados de la sociedad civil o ONGs que pudieran estar en los territorios y ayudaran a detectar a esas personas que se sospecha que tienen una patología y empezarlas a seguir a partir de ahí. Ese es uno de los retos que tenemos planteados. Tenemos algunas ideas sobre esa línea. Incluso habíamos conversado con un área de salud para iniciar un proyecto piloto, pero en ese momento se vino el COVID y lo dejamos un poquito en stand-by. Pero es una gran pregunta y muchas gracias por traerlo a colación. María del Rocío, yo agregaría, bueno, esta pregunta de Isabel es, bueno,
es capital, es muy importante, tan importante como compleja, ¿verdad? O sea, en realidad podría ser abordada desde diferentes elementos, pero uno de ellos en efecto es la mediación. A ver, hemos insistido en el tema de la participación y no en la representación, sino en la participación. Sabemos que hay muchos, hablando de barreras, ¿verdad? Hay muchas barreras a la participación, desde la cultura propia que se genera por distintos elementos hasta ciertos comportamientos sociales, a veces hasta potenciados por elementos históricos sociales que inhiben la participación. Pero por eso la constitución de los grupos desde la sociedad civil en participación sumamente importantes. Las organizaciones comunales, por ejemplo, aquí tenemos algo desarrollado desde una organización denominada INADECO, lo que es la constitución legal de organizaciones. Diría yo que falta muchísimo en el plano de organizaciones sociales vinculadas al tema de la salud. Digamos, como mayor potencialización desde las comunidades, no tanto desde una afectación específica, sino desde comunidades. Sería algo interesantísimo a potenciar. En el artículo hablamos también, por ejemplo, de las juntas de salud, que es un tipo de arreglo institucional que tenemos en Costa Rica. Quizás que hay que potenciarlo mucho más, ¿verdad? Hay juntas de salud excelsas, maravillosas, con un protagonismo enorme que conecta la gerencia del servicio de salud en una comunidad específica, tratando de ser la voz y conectar con las necesidades de las personas usuarias de los servicios de salud. En otros son más retraídos a una función un poquito más fiscalizadora y otros, digamos, un poquito más aparentes en todas las competencias, digamos, que pueden auspiciarse. Pero sí es muy importante esto, el tema de la mediación mediante, ¿cómo se llama? Organizaciones comunales fuertes. Muchísimas gracias, Rocío. Alan, no veo más preguntas en el chat. Si hay alguna otra pregunta, le vamos a dar la palabra a quienes nos acompañan el día de hoy. Dejan ustedes reflexiones sumamente importantes. Definitivamente los problemas de salud son realidades complejas, y realidades dinámicas, tenemos que aprender a gestionar barreras. Antes de cerrar el espacio, no veo más preguntas y antes de contarles qué sigue en promoción de la salud en la región de las Américas, quisiera pedirles una idea fuerza en torno a la gobernanza para nuestra región en este contexto tan complejo. Una idea fuerza que nos quieran dejar como aporte de esta reflexión tan rica e interesante, cargada de esperanza. Entonces, quien quiera puede tomar la palabra. Don Alan, tal vez. Estás mute. Gracias, Rocío. Con el tiempo se confunde el término de la gobernabilidad y la gobernanza, ¿verdad? Creo que cuando iniciamos el artículo, ¿verdad, María Rocío? En una de las reuniones técnicas que tuvimos me lo insistía, ¿verdad? Me lo insistía. Y en efecto, hoy día, logramos escuchar con insistencia el tema de la ingobernabilidad que llegó precisamente como una discusión histórica de la falta de las fuentes de ingresos, las restricciones financieras del Estado, ¿verdad? Con una emergencia descomunal de necesidades y de exigencias presupuestarias. O sea, casi que la ineficiencia del Estado para atacar problemas. Pero la gobernanza va mucho más allá. La gobernanza en realidad es una oportunidad. Pero es una oportunidad que tenemos en medio de las carencias, de las necesidades emergentes, de cómo responder a problemas públicos o cómo responder a potencialidades, porque puede ser que en determinadas áreas los aspectos que se hagan sean relativamente oportunos, pero siempre hay una posibilidad de mejora. Entonces, generar intereses compartidos, ¿verdad? Debería estar como un eje transversal en aquellos que hacen función de gobierno desde las instituciones públicas y aquellos que están desde organizaciones de la sociedad civil que lejos de estar constituidos y ver el Estado como una
como la manifestación de una ineficiencia total, más bien como la posibilidad de hacer algo en conjunto y resolver problemas, en este caso en el ámbito de la salud pública. Muchas gracias, Alan. Importante reflexión. Rocío, ¿quieres cerrar este espacio con una idea fuerza? Sí, yo tal vez diría que la gobernanza pasa por la construcción de la evidencia de lo que está sucediendo, no solamente la evidencia científica que está publicada en los artículos, sino que, digamos, lo que quisiera colocar así como una frase es que la práctica, análisis y aprendizaje es parte del quehacer de la gobernanza. Es un aprendizaje continuo, ¿verdad? Para que alimente esa gobernanza, porque si no nos quedamos como estáticos, ¿verdad? Y estamos en procesos eminentemente sociales. La prestación de los servicios de salud es absolutamente un proceso social, ¿verdad? Donde interactúan esas fuerzas. Y tal vez, no sé si será la frase final, pero a mí me gusta mucho una filósofa norteamericana que la cito mucho cuando empezamos con el tema de navegación, Susan Sontag. Susan Sontag decía que todos nacemos con dos pasaportes. Uno para transitar o caminar por el mundo de los sanos y otro para transitar en el mundo de los enfermos. Todos quisiéramos utilizar solo el primero, pero tarde o temprano nos toca utilizar el segundo. Y que en ese sentido tenemos que tratar de que ese transitar, ¿verdad?, sea muchísimo más, no sea tan separado esos dos mundos, ¿verdad? Porque al final somos los enfermos con los servicios, ese mundo, ¿verdad? Y este engranaje que estamos haciendo con navegación es juntar esos dos mundos, inclusive así está en un artículo que escribimos, dos mundos, una oportunidad, ¿verdad? Entonces, con eso quisiera. Cierras realmente con broche de oro. Fue muy interesante leerlos y ha sido inspirador escucharlos. De verdad, muchísimas gracias. Quiero compartir en este momento lo que viene en promoción de la salud en la región de las Américas. Para cerrar este espacio maravilloso en el que aprendimos muchísimo y quedamos con la sensación de sí se puede. No sé si se está viendo mi pantalla. Sí. Correcto. Muchas gracias. Ustedes tienen el cronograma de esta parte en pantalla. Tenemos entonces para este bloque de espacios interactivos, 2 foros más y un espacio para compartir experiencias. Los foros que vienen, el primero tiene que ver con la formación del talento humano en salud, con experiencias desde Ecuador, México, Argentina y España, y el rol de las universidades en las políticas de promoción de la salud. Para dar continuidad a esta reflexión, en donde definitivamente trabajar sinérgicamente es fundamental. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron en el espacio y muchas gracias por las preguntas formuladas, el espacio de diálogo. Reitero que la grabación del evento quedará disponible. Gracias a CEPEDOC que siempre nos acompaña y hace posibles estos espacios, Adolfo que está allí acompañándonos en sala. Un abrazo desde Colombia, queridos Rocío y Alan, absolutamente inspirador. Gracias. Muy amable. Cerramos entonces el espacio. Muchas gracias por tan valiosos aportes.